5, adulteración. Además de la modificación del artículo 1 de la Ley 29.571, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como la incorporación al mismo de los artículos 3A, que es la prohibición de acaparar o especular en situación de emergencia, y el 97A, sobre los derechos de los consumidores en situación de emergencia. Debemos recordar que estos delitos de abuso económico se encontraban vigentes en el Perú desde el año 1991 hasta el año 2008, en el que entra en vigencia el decreto legislativo número 1034, la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Además, es importante señalar que esta derogatoria de los artículos 233 y 234 del Código Penal en un principio se habrían dado dentro de un contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Desde el año 2016, podemos decir que el Poder Legislativo ha presentado proyectos con el objetivo de retornar estas figuras al Código Penal. Es así que en abril del 2017, en ese entonces Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos del Congreso aprobó el dictamen que recaía en los proyectos de ley 731 del 2016 y 1105 también del 2016, trasladando la autógrafa de la ley al Poder Ejecutivo, el cual formuló sus primeras observaciones. Posterior a ello, en junio de 2017, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó por unanimidad el dictamen en insistencia, por lo cual en noviembre del mismo año se acumularon al dictamen los proyectos de ley 1133 del 2016, 1165 del 2016 y 1173 del mismo año, en la sesión del Pleno del Congreso. Este tema nuevamente nace dentro del Congreso en una sesión plenaria del 4 de junio de 2020, donde fue puesto sobre la mesa una vez más, poniendo al voto el texto sustitutorio presentado por el actual presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos, aprobándolo en la misma sesión. La autógrafa de esta ley fue remitida al Poder Ejecutivo, obteniendo en julio de este año nuevamente observaciones por parte del Ejecutivo. ¿Cuáles eran esas observaciones? Bueno, en primer lugar, el Ejecutivo señaló que la autógrafa no desarrollaría de manera expresa e inequívoca el contenido de la conducta prohibida, vulnerando los principios que rigen la tipificación de conductas ilícitas, debiendo ser estructurado y diseñado sobre la base de los principios de legalidad, tipicidad y ultima ratio. Por ende, no sería posible que sea a través de esta nueva regulación que se logre cubrir esta necesidad. En segundo lugar, respecto al delito de poder económico, en resumidas cuentas, se señaló que en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1034 sobre la derogación de la disposición que sancionaba las conductas anticompetitivas en la esfera penal, se justificó porque la experiencia práctica del INDECOPI ha demostrado que la persecución administrativa constituiría la principal forma de represión y desincentivo de prácticas anticompetitivas, y porque el complejo análisis de las mismas se aconseja tener un órgano técnico y administrativo encargado de reprimirlas. Además, no habría sido probado de ninguna manera que las medidas administrativas con las que se ha contado antes de contar con esta ley, que protegen al libre mercado, han fallado. Respecto al delito de acaparamiento, dentro de las observaciones del Poder Ejecutivo, se señaló como un error el uso de los verbos rectores, sustracción y acaparamiento. Además, se señaló la dificultad en definir un precio habitual, lo cual puede variar en el mercado en el tiempo. Otro punto sobre este delito sería la determinación de los bienes o servicios esenciales para la vida y la salud de las personas. Respecto a la especulación, señaló que este no ha podido ser aplicado pese a su existencia debido a que estaría incompleto, al no existir un precio oficial definido. Además, incluiría el verbo rector incremento sin definirlo, así como nuevamente precio habitual y bienes y servicios esenciales para la vida y la salud, sin estar definidos entre también medios del delito que serían de difícil delimitación. Un punto importante que señaló el Ejecutivo en el segundo párrafo es que en el segundo párrafo de la propuesta se establece la conducta bajo el supuesto de emergencia nacional. Por lo tanto, la conducta básica sancionaría la especulación en un momento distinto al estado de emergencia. Sobre el ámbito administrativo, el Ejecutivo señaló que, en primer lugar, la modificación estaría desprotegiendo a los consumidores al eliminarse la frase
cualquier práctica análoga, reduciendo el ámbito de protección administrativa de los consumidores, resultando inviable la propuesta. En segundo lugar, sobre la incorporación del artículo 3A, señala la incongruencia entre la regulación en el Código Penal con la incorporación al ámbito administrativo. Esta resultaría innecesaria. Respecto al 97A, el punto problemático estaría en que pese a que se trataría de regular derechos de los consumidores, esta se encuentra ya ubicada en el capítulo 6 de servicios de crédito prestados por empresas no supervisadas por la SBS. Además, el segundo y tercer párrafo de la propuesta de ley habría tratado de definir de manera innecesaria lo que implica especulación o acoparamiento, yendo en contra de la misma propuesta de regulación en el Código Penal. Por último, el Ejecutivo hizo hincapié en la intervención del derecho penal, en que la intervención del derecho penal debe ser bajo un prisma de subsidiariedad y última ratio, sancionando conductas de acaparamiento y especulación respecto de bienes y servicios esenciales y de primera necesidad debidamente establecidos por la autoridad competente, pero únicamente en contexto de excepcionalidad. Por último, como todos sabemos, y lo que nos trae el día de hoy al presente webinar, es que este proyecto de ley fue aprobado por insistencia con la entrada en vigor de la ley 31040, publicándose en el Diario Oficial El Peruano el 29 de agosto de este año. Habiendo hecho este preámbulo, hoy en este momento doy la bienvenida al doctor Alejandro Falla Jara, quien es máster en regulación por el London School of Economics and Political Science del Reino Unido, director de la maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la PUC. Además, es profesor de Derecho de la Competencia en la Facultad de Derecho y en la maestría de Derecho de la Empresa de la PUC, profesor de Derecho de la Competencia y Libre Mercado en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y la Universidad de Piura, además de ser socio del estudio Bullard Falla School. El doctor dará su opinión jurídica respecto a la tipificación del delito de poder económico, así como las consecuencias que esta tipificación podría generar en el mercado. Además, nos dará algunos alcances de las modificaciones e incorporaciones en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, finalizando con su opinión respecto si las mismas resultan adecuadas para incrementar la protección a los consumidores frente a escenarios de especulación y acaparamiento de bienes y servicios. Bienvenido, doctor Falla. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Gracias a todos por la invitación. Primero, me han convencido de hablar un día sábado, que para mí es un día de guardar. Pero bueno, espero que estén bien todos los que nos acompañan después de estos 180 días de encierro. Yo quiero compartir con ustedes una pequeña presentación. No sé si la ven. ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, quisiera contarles primero, empezar contándoles un poquito la historia de estos cambios. Ya Alessandra ha adelantado algo. Yo quería hacer un poquito más de foco en algunos detalles de esta historia anterior. Creo que es importante para poder atender a las preguntas que me han sugerido responder en esta presentación. Esto es un poquito el panorama antes de la aprobación de este nuevo delito, del restablecimiento del delito, porque ya existía. El artículo 232 ya viene del año 91. No he chequeado su historia más atrás, pero ya tipificaba la infracción, pero con un detalle, ¿no? El detalle bien importante es la redacción inicial, ¿no? Es decir, el que infringiendo la ley de la materia, haciendo remisión a las normas específicas que pudieran existir sobre el tema, abusa de su posición monopólica y oligopólica, y ahí sigue una redacción muy parecida a la redacción del artículo actual. Bueno, este artículo fue anterior a la aprobación
de la ley de competencia. La ley de competencia original es el decreto legislativo 701, que es de noviembre del año 91. Luego hay una importante modificación en las facultades de Indecopi el año 96, donde, como pueden leer en el artículo 19, establece claramente que es Indecopi, la Comisión de Libre Competencia, la que tiene la iniciativa y gatilla, por lo tanto, la investigación de ese delito, del original, de la redacción original del 232. Es Indecopi el que tenía que iniciar esto ante la Fiscalía, ¿no? Evaluando un dolo en la conducta. Si encontraba dolo, presumía dolo, lo mandaba al Ministerio Público. Bueno, esto fue, como ha señalado Alexandra, fue eliminado en el 2008. Y la razón es que la formulación, la regulación anterior, la sanción penal, no venía teniendo ninguna eficacia. Ahora, ¿se lo hizo a cambio de qué? Es importante, porque esto fue discutido en esa ocasión. Se hizo a cambio de incrementar el nivel de sanciones en el ámbito administrativo. La sanción se agravó, la sanción en términos de las multas. Los umbrales de sanción fueron incrementados. O sea, hubo una apuesta a perseguir este tipo de comportamientos con todos los instrumentos administrativos y dejar de lado la criminalización de este tipo de conducta. Y esta es la foto del decreto legislativo 1034, aprobado en esa oportunidad, que representa un incremento en el nivel de las sanciones. Previo a esto, el monto máximo era de solamente el 10% de los ingresos de la empresa infractora. Aquí pasó, como ven en el 461C, el tope sube del 10 al 12%, reflejando esta idea de darle un garrote más fuerte y dejando de lado la opción de criminalización. El esquema de sanciones es un esquema donde se multa a la empresa, pero también a las personas, que en este caso tenían multas de hasta 100 OITs. Estamos hablando de multas individuales de más o menos $130,000 como tope. Bueno, ¿qué nos dice la historia? La historia de esto es que hemos venido teniendo a partir de ello una mejora en las herramientas con que contaba Indecopi para perseguir este tipo de infracciones. Y esto se ha traducido en hechos concretos, en resultados concretos. Hay una historia de éxitos concretos que se pueden contar e identificar. Indecopi ha sido muy activo en la realización de visitas inspectivas, que es uno de los instrumentos que tiene para combatir este tipo de prácticas. Usa mucho este tipo de instrumento y en los últimos años ha venido usando cada vez más. Son visitas inspectivas inopinadas que buscan obtener pruebas y evidencias de las prácticas. Debemos señalar que esta es una facultad para la cual no requiere una habilitación judicial, tiene una habilitación legal específica, con lo cual puede hacerlo. Tiene algunos límites en el uso de esas facultades, para los cuales sí requiere ir a un juez. No puede hacer un descerraje, por ejemplo, para eso requiere una autorización judicial, pero si la visita es permitida por las empresas, puede realizar. Y en la inspección puede obtener copia de material que después va a ser muy útil para la identificación de este tipo de prácticas. En el comparativo, Indecopi ya ranquea, digamos, en el universo de agencias de competencia. Si uno ve cómo es la actividad de Indecopi versus lo que realizan otras agencias de competencia, digamos, no estamos tan mal. Digamos, hay países que ni siquiera aparecen en esta lista, pero nosotros ya aparecemos como una agencia que tiene una actividad importante en esta materia. Ahora, este
este tipo de actividad, como mencionaba, ha tenido resultados concretos. Indecopi en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, ha venido estableciendo sanciones a conductas que ha logrado identificar precisamente porque cuenta con los instrumentos que hemos mencionado. Y las multas han sido cada vez más elevadas y no solamente se han aplicado a empresas, sino también a personas naturales. Entonces, no solamente se trata de un instrumento que está en el papel, sino que en los hechos tiene dientes y ha mordido. Y ahí nuevamente en el ranking, si uno miramos dónde está Perú, cuán bien lo está haciendo, bueno, uno diría que no está nada mal en términos de del garrote que tiene y del garrote que aplica persiguiendo este tipo de comportamientos. Indecopi, si miramos hacia atrás en la aplicación de este sistema, encontramos que hay múltiples casos donde se ha aplicado este tipo de sanciones. Recordemos que hubo el caso de las farmacias, o el caso del papel higiénico, el caso de navieras, el caso de GNB, de GLP, y podemos seguir mencionando otros casos. Otro de los instrumentos que usa Indecopi, que ha sido muy útil en esta historia, es el tema de la clemencia, el programa de clemencia, que es, digamos, el mecanismo administrativo de colaboración eficaz en el sistema penal, que le ha permitido a Indecopi detectar carteles que jamás hubiera podido detectar si no fuera por precisamente este programa. El caso de papeles que conocimos hace algunos años se develó gracias a que hubo una clemencia, un aplicante al programa de beneficios que hizo notar a la autoridad que existía este tipo de prácticas y gracias a eso, y solo gracias a eso, logró identificar y sancionar una conducta que podría haberse mantenido en el tiempo de no haber existido este programa de clemencia. Lo mismo pasó con el caso de las compañías navieras, donde un cartel también internacional de las mismas características que Indecopi de pronto ni siquiera lo tenía en el radar, pudo ser identificado y sancionado por Indecopi, poniendo fin a este tipo de prácticas en estas industrias. Este programa ha sido muy utilizado por Indecopi y eso es bueno porque este es un indicador, algunos datos de cuán frecuente es el uso de este mecanismo. Estas son ya cifras viejas. No tengo acá las del 18 y 19, pero lo que muestra esta historia es que es un mecanismo que se está aplicando y que tiene resultados, permite a la agencia tener resultados concretos. En el comparador con otros países que tienen mecanismos similares, nuevamente Perú no aparece mal parado. Entonces, esta historia, ¿qué nos revela? Nos revela es que antes de esta modificación legal teníamos un sistema administrativo que estaba funcionando, que estaba dando resultados concretos. Nadie frente a ese panorama podría decir que había algo que necesita ser modificados 300 o 180, irnos al otro extremo y dejar de aplacar este instrumento. Teníamos un instrumento que daba muestras que estaba funcionando. De pronto habría que ajustarlo, pero no cambiarlo. Bueno, ante este viene este nuevo delito que ha sido establecido, como ha señalado Alejandra hace poco, después de varios intentos, que tiene una historia larga hacia atrás. Ha sido aprobado en este contexto de emergencia, alegando precisamente que esto nos va a ayudar a solucionar los problemas de la emergencia. Ahora, quiero ponerle atención a los detalles de esta norma que ha sido aprobado, ¿no?
si se dan cuenta por el texto de la norma, tiene diferencias importantes respecto de su formulación anterior. Por la forma como ha sido redactada, existe una desvinculación, por lo menos en lo formal, respecto de la regulación especial. No hay ninguna mención a la ley de la materia. En el fondo, parecería que se ha generado una conducta, o sea, listada una serie de comportamientos que pueden vivir y ser definidos al margen de lo que ha sido establecido o existe en la regulación administrativa. Y eso puede ser un problema porque en el ámbito administrativo se sancionan prácticas restrictivas horizontales, cárteles y algunas conductas distintas a cárteles, y prácticas de abuso de posición de dominio. Pero cuando entramos al detalle, no se sanciona cualquier tipo de práctica que uno consideraría de abuso de posición de dominio. Por ejemplo, no son sancionables las conductas de abuso de carácter explotativo, el establecimiento de precios abusivos. Pero dada la definición que se ha hecho en esta nueva versión del 232, deja mucho espacio a la libre creación e interpretación que puedan ser jueces y fiscales, y eso podría terminarnos en un escenario en el cual se empiezan a sancionar en fuero penal conductas que no son sancionables en el fuero administrativo. Otro problema es que lamentablemente el delito, como se ha tipificado de manera amplia e incierta, no ha limitado la sanción a las prácticas claramente lesivas a la competencia, como por ejemplo los cárteles. Lo que sucede en muchos países fuera, que optan por sancionar este tipo de prácticas con sanciones penales, esa sanción se reserva solamente a aquellos comportamientos que claramente dañan la competencia en los mercados, los cárteles. En algunos, incluso, no todas las modalidades de cárteles, sino solamente aquellas que tengan que ver con licitaciones o con compras por parte del Estado, licitaciones colusorias. Eso de pronto hubiera sido lo deseable. Aquí se ha hecho una definición bastante laxa donde entra cualquier cosa, casi en sencillo. El segundo problema que tiene la tipificación que se ha hecho es que se ha hecho de manera tal que no hay una vinculación formal entre los procesos, entre la opinión de la agencia de competencia y el proceso penal. No se requiere formalmente, al menos, un pronunciamiento previo y definitivo de la autoridad administrativa. En la versión anterior del 232 sí era necesario no solo un pronunciamiento, sino eventualmente el agotamiento del procedimiento administrativo, en la medida que se requería o se mencionaba que tenía que infringirse la ley de la materia. Y aquí también no se ha seguido lo que es la mejor práctica internacional en estos temas, donde la acción penal, ahí donde existe, siempre va después de la administrativa, e incluso en algunos casos, la acción penal requiere el gatillo que está en control de la entidad administrativa. Es el caso de Chile, es bien interesante, ha restablecido la sanción penal en 2016, y allí la autoridad de competencia, que es la Fiscalía Nacional Económica, que persigue las infracciones administrativas a la regulación de competencia, puede gatillar una acción penal luego de que culmine el procedimiento administrativo. Eso lamentablemente no ha sido así, no es nuestro caso. Ahora, sin embargo, hay abierta una discusión, creo yo, acerca de la prejudicialidad en todos los asuntos de Indecopi. Es una regla que está incluida en la ley de creación de Indecopi, que es una norma actualmente vigente,
que dice básicamente y en simple que no se puede acudir al Poder Judicial sin antes haber agotado las vías previas y los procedimientos al interior de Indecopi. No sé la verdad cuál va a ser la interpretación de los jueces y fiscales respecto de esta norma que tiene rango de ley, así es que eso estará por ver. Y ahí a las preguntas que me hicieron. ¿Era necesario hacer esta nueva tipificación? ¿Qué consecuencias se han generado a partir de ella? Yo creo que lo primero es la primera gran consecuencia tiene que ver con el debilitamiento de todo el sistema administrativo de defensa de la competencia. Hace poco, hace unas semanas atrás, la presidenta de Indecopi ha hecho una declaración pública respecto de que esta ley puede afectar seriamente las investigaciones a cargo de Indecopi. Puede afectar gravemente toda esta historia que podríamos calificar exitosa de los últimos años persiguiendo conductas anticompetitivas. Y eso por dos razones. La primera es que mata el programa de clemencia. El programa de clemencia implica que los que han participado en este tipo de prácticas acuden a Indecopi en busca de un beneficio. El beneficio es que los exoneren de sanciones, en este caso las multas. Como está el programa hoy día y como está el delito, el beneficio que otorga Indecopi solamente está limitado a la exoneración de las multas. No genera ninguna cobertura respecto a contingencias del tipo penal. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie va a estar dispuesto a tocarle la puerta a Indecopi, a delatarse, a reconocer el haber participado en prácticas anticompetitivas, si luego de eso va a quedar expuesto a una sanción de tipo penal. Siendo ello así, el programa de clemencia simplemente desaparece en el Perú. Y eso genera un segundo efecto. La capacidad de detección de Indecopi, debido a la destrucción de su programa de clemencia, lo que va a generar es un incremento de probabilidad para el desarrollo de conductas anticompetitivas. Como hoy día va a ser más difícil que alguien delate, me voy a sentir más tranquilo y voy a seguir desarrollando o voy a empezar a desarrollar prácticas anticompetitivas. Porque nadie de mi círculo me va a ir a delatar porque no hay incentivos para hacerlo. En segundo lugar, el segundo efecto, la segunda consecuencia es que esto va a generar, este nuevo delito va a generar procesos paralelos y descoordinados. No existe ninguna vinculación entre el proceso administrativo y penal, pueden manejarse de manera independiente e ir en paralelo, y eso va a generar muchos entorpecimientos en la dinámica de ambos procesos, y eso va a aumentar la dificultad para obtener condenas tanto en el plano penal como en el plano administrativo. En tercer lugar, yo no soy ningún penalista, pero me parece que los tipos penales abiertos, como el 232, van a dificultar la aplicación y eficacia de la misma sanción penal. Y la falta de conocimiento de jueces y fiscales de regulación de competencia y de temas de mercado va a aumentar lamentablemente los riesgos de condenas arbitrarias o que no tienen ninguna vinculación con el propósito de esa ley. En general, creo que esta reforma lo que hace es debilita los instrumentos que existen para perseguir y sancionar conductas anticompetitivas. ¿Quiénes pierden en esta historia? Los consumidores, porque estas prácticas anticompetitivas lo que generan son precios más altos, escasez para los consumidores. ¿Y quiénes ganan? Bueno, ganan como siempre en esta historia los abogados. Creo que esta vez les toca su cuota a los penalistas. Creo que estaban
deseosos hace tiempo de ello, pero son los ganadores netos. Eso es con lo que se refiere a las modificaciones al 232, pero también me han hecho una pregunta vinculada a los cambios en la regulación de protección al consumidor, donde se ha generado una sanción espejo a la que se ha creado también en el ámbito penal vinculado al tema de especulación y al acaparamiento. Las mismas figuras que se han sancionado en materia penal ahora se sancionan en la vía administrativa. Con algunas pequeñas diferencias, pequeñas de pronto pero importantes diferencias. A la mano izquierda están las sanciones penales, a la mano derecha está la sanción administrativa. Se han introducido definiciones de acaparamiento y especulación con algunas sutiles diferencias con las sanciones penales, pero que creo que en esencia van al mismo punto. ¿Qué es esto de la especulación y el acaparamiento? Bueno, la especulación y el acaparamiento son hijos o hijas del control de precios. En un sistema, en un país en la cual se establece una regulación de precios, viene de la mano los dos delitos o las conductas prohibidas de especulación y acaparamiento, porque son dos comportamientos que de alguna manera hacen hueco al esquema de control de precios. Es imposible hablar de especulación y acaparamiento sin hablar de control de precios. Y eso porque la especulación no es otra cosa que un control de precios indirecto. Y cuando hay controles de precios, nosotros tenemos historia. De pronto ustedes son hijos, o no sé, podrían algunos de los que nos escuchan haber nacido con leche Ense o con pan popular. Esta es un poco la foto de esa época, ¿no? De los 80, ni siquiera de los 70, en donde existían controles de precios. Donde existía control de precios y se perseguía la especulación y el acaparamiento. Los controles de precios, ya sabemos, por experiencia propia, ni siquiera por conversar con los venezolanos que tenemos hoy día dando vueltas en nuestro país, que son completamente ineficaces para atender las necesidades de la gente. Donde hay control de precios, se genera, debido al control de escasez y mercados negros. El control de precios retrasa la solución a los problemas, retrasa la atención de las demandas a los consumidores. Además, los controles de precios promueven conductas anticompetitivas. Ahí donde había control de precios, el Estado tenía que negociar con los gremios, y los gremios a su interior se ponían de acuerdo, se hacían carteles para establecer ese diálogo con el Estado. Un cartel legitimado precisamente por este sistema. Costumbres que perduran una vez que de pronto se retiran los controles de precios. Y además los controles de precios generan corrupción alrededor de ellos. El precio oficial siempre tiene un precio, y el precio es el precio de la coima que muchas veces viene detrás del sello de aprobado. Si revisan ustedes regulaciones anteriores asociadas al control de precios, este es del año 1972, van a ver que de la mano de las sanciones penales y la expulsión del país de los empresarios responsables, estaba también la sanción a la especulación y al acaparamiento. ¿Cuáles van a... qué problemas genera esta nueva regulación? Bueno, el principal es que se atribuye a Indecopi y a sus funcionarios la facultad de juzgar y evaluar los precios. Son ellos los que van a tener que determinar si el precio es superior al habitual, si es que existe o no una justificación económica para ello en un contexto de emergencia. Eso, llamémoslo de la forma que lo llamemos, es control de precios.
Y es un control de la peor especie, porque es un control no ex ante como el que existía en los 70 y en los 80, donde salió una resolución que te decía, tú tienes que cobrar 10.5, y si cobras 11, estás cometiendo una infracción y te puedo meter preso y te puedo sancionar por especulación. El problema es que hoy día esta norma establece un control ex post, donde te dejo en libertad y será el criterio del funcionario el que determine si has cometido o no la infracción administrativa. No hay criterios claros ni predecibles respecto de los conceptos que están en la norma, y por lo tanto hay incertidumbre en los sujetos respecto de cuál es el comportamiento debido y cuál es el indebido. Y eso obviamente vulnera ciertos principios constitucionales. La norma involucra un riesgo de convertir a Indecopi en una agencia dedicada en esas circunstancias al control de los precios, distorsionando desde mi punto de vista completamente las funciones de la autoridad en estos temas. Ahora, pero eso no es una medida válida para combatir los problemas que hemos enfrentado en la situación de emergencia que hemos vivido. A ver, la historia de esta ley no es que comience este año, sino viene, como señaló su compañera, en el 2017. Y la verdad, cada vez que hemos tenido una emergencia en el país, a algún congresista se le ha ocurrido exactamente lo mismo. El 2017, si recordarán, tuvimos el problema del fenómeno del Niño, y eso generó un escándalo en Lima. ¿Cuál fue el escándalo en Lima? El precio del limón subió, se fue por las nubes. 493% subió el precio del limón en Lima. Y obviamente los limeños fueron afectados, los cevicheros fueron afectados, y esto generó obviamente, interés de los políticos por aparecer en la foto haciendo algo. Y al primero que se le ocurrió fue, cosa rara, al defensor del pueblo que quería meter, no sacar gente de las cárceles ya atestadas, sino quiso meter más gente, sacó y propuso una iniciativa legislativa para restablecer estos delitos. Y fue aprobada por unanimidad. En el 2017 el Congreso, igual que este, lo aprobó en plena crisis. Pero ¿qué pasó luego? Lo que pasó luego fue lo que siempre sucede en estos mercados, que son golpeados por un shock de demanda, por un problema de oferta. En este caso las carreteras estuvieron interrumpidas, la demanda se mantuvo, el precio se fue por las nubes, pero una vez que se restablecieron las vías, el precio cayó. Y así como cayó el precio y volvió a sus niveles normales, el interés de los políticos cayó y nadie más se interesó por el tema. El Ejecutivo lo observó y los parlamentarios no insistieron en el tema. Pero vuelve el fenómeno, bueno, este año, 2020, viene el COVID y suenan nuevamente las alarmas y los políticos han reaccionado de la misma manera. ¿Cómo debemos enfrentar este tipo de situaciones? ¿Estas leyes, estas regulaciones sirven para resolver estos problemas? No, desde mi punto de vista lo empeoran. Empeoran la solución a los problemas y generan otros problemas, como los que hemos estado mencionando. Y el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es lo que ustedes tienen hoy día en sus computadoras. Esto lo he sacado hoy día del spam. Me imagino que ustedes también deben haber recibido publicidad de este tipo, donde les ofrecen hoy día mascarillas en delivery a precios inimaginablemente bajos. Hay una sobreoferta en este momento de este tipo de productos. Me han empezado a llegar también publicidades respecto del oxígeno, del oxímetro y etc. La situación es como la del limón. Los mercados en situaciones como las que hemos vivido sufren un shock, ¿sí? La demanda sube, la oferta no está en condiciones de responder automáticamente a esa demanda, los precios tienden a subir, pero esos precios elevados son la solución al problema.
como es el caso de las mascarillas. Los precios al comienzo de la pandemia se elevaron y eso generó incentivos para que los empresarios empezaran a hacer esto. Esto que hoy día hace que tengamos mascarillas a precios bastante baratos, ¿no? Al punto que están en spam en nuestras computadoras. Lo mismo con las medicinas y exactamente lo mismo con el oxígeno. ¿Se requería estas normas para solucionar los problemas? Claramente no. Y el mejor ejemplo es esto de la mascarilla. Bueno, muchas gracias. Era lo que quería comentar. Me reservo para sus preguntas. Muchas gracias, doctor Falla. Le agradecemos por compartir el día de hoy con nosotros. Las preguntas van a ser formuladas al final. Les recordamos a los asistentes que hay una opción dentro del Zoom para formular las preguntas y al final vamos a hacérselas a nuestros panelistas. Bueno, damos ahora la bienvenida al doctor Roberto Vilches Limay, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es especialista en Derecho Penal Económico y Teoría del Delito por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialista además en crimen organizado, corrupción y terrorismo por la Universidad de Salamanca, con estudios de maestría en Derecho Penal por la PUC. El doctor Vilches el día de hoy nos compartirá su opinión respecto a cuál es la mejor opción para proteger el buen funcionamiento del mercado y los derechos de los consumidores, así como comentándonos cuál sería la intervención del derecho penal mediante los delitos de abuso de poder económico, especulación, acaparamiento y adulteración. Además, recordando que, de acuerdo también a las observaciones del Poder Ejecutivo, comentará si el texto actual de los artículos 232, 233, 234 y 235 del Código Penal viola los principios de legalidad y tipicidad en los delitos de especulación, acaparamiento y adulteración. Por último, ¿cuál sería la autoridad administrativa encargada de enumerar los bienes y servicios esenciales? Le damos la bienvenida al doctor Vilches. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, deseo reiterar el gentil invitación que han tenido a bien formularme para el día de hoy compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los tópicos que se ha hecho mención. Asimismo, he prestado bastante atención a los alcances que nos ha brindado el profesor Alejandro Falla, a quien he tenido oportunidad de escucharlo una vez ingresando a una clase de la maestría que él dirige, obviamente de forma bastante anónima, ¿no? Bien. La primera interrogante que se me ha formulado respecto a este tópico que nos trae el día de hoy es si el derecho penal o el derecho administrativo sancionador se muestran como opciones válidas para proteger el buen funcionamiento del mercado y los derechos de los consumidores. Para ello, resulta conveniente remitirnos a las bases o fuentes normativas de estas categorías o valores. En ese sentido, nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Perú, establece un programa económico, siendo que en el artículo 58 de la Constitución se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Asimismo, en el artículo 61 de nuestra Constitución se establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia dentro del mercado. Bajo ese derrotero normativo, debo señalar que el mercado es un aspecto esencial dentro de un orden socioeconómico. Y dentro de ese mercado se establece o se percibe el elemento de la competencia. La competencia que puede tener diversas manifestaciones como la libertad de competencia, la competencia leal o la propiedad industrial, ¿no? Ahora bien, si la pregunta es si el buen funcionamiento del mercado y los derechos del consumidor tienen una mejor tutela a nivel del derecho administrativo sancionador o a nivel del derecho penal, debo indicar de que para responder esta interrogante, resulta pertinente evaluar los modelos de protección jurídica del mercado. Podremos percibir un modelo de protección jurídica limitado al derecho administrativo sancionador, podemos también percibir un modelo de protección limitado únicamente al derecho penal, y un modelo que sintetiza o hace una suerte de sincretismo de estas dos propuestas, que vendría a ser la protección conjunta, a la cual desde allá adelanto mi posición, yo me adscribo, ¿no? Si entendemos que para el mercado es importante
primero, la determinación libre de los precios y bienes y servicios, la conformación de un sistema crediticio correcto, ¿no? La tutela de la intervención de los agentes económicos, ya sea a nivel de la competencia o, en este caso, a nivel de la protección de los derechos del consumidor, como a su vez evaluar lo concerniente al impacto económico dentro del medio ambiente. Debo indicar que si la conciencia colectiva considera de que las posibles afectaciones a estos componentes o elementos que he enunciado simplemente son infracciones a las reglas de juego que se establecen dentro del mercado, pues deberíamos afirmar de que el derecho administrativo sancionador se satisfacería esa expectativa o esa percepción. No obstante, si se destaca que estas prácticas generan no solamente un efecto nocivo en cuanto a la infracción de las reglas o de un orden jurídico, sino más bien a valores aún, a derechos fundamentales que, como señalo, tienen una fuente en nuestra Constitución, pues percibiríamos que ya no solamente el ámbito administrativo sancionador sería la instancia o el mecanismo idóneo para proteger estos valores o derechos, sino que estos trasuntarían en valores, intereses, es decir, bienes jurídicos, que su comportamiento es tan deslenable que permitirían ser tutelados también en la vía penal. Ahora bien, bajo esa premisa, ¿no? Se nos pregunta si la protección de bienes jurídicos resultaría viable exclusivamente a nivel derecho administrativo sancionador, ¿no? Y engarzar lo concerniente a la temática que nos convoca el día de hoy, si resulta correcta la intervención del derecho penal mediante los delitos de abuso de poder económico, acaparamiento, especulación y adulteración de bienes. Y debo indicar que si bien existen posiciones doctrinarias donde se considera de que estos intereses o valores o bienes jurídicos también son amparables o tutelables en la vía del derecho administrativo sancionador. Aquí recuerdo bastante las lecturas de los trabajos del profesor Gómez Tomillo, donde incluso se considera de que el derecho administrativo sancionador tiene un mismo árbol genealógico respecto a la capacidad sancionadora penal por parte del Estado, ¿no? Incluso se hace una comparación entre los principios del derecho administrativo sancionador y de la capacidad de sanción a nivel penal del Estado. No obstante, debo indicar que la diferencia que se percibe como trascendente es precisamente que el contenido de la percepción de bien jurídico en la administración siempre se limita única y exclusivamente a las normas que emite la administración. Es decir, en el caso del derecho administrativo sancionador, es la administración quien establece sus reglas, es la misma administración que ante la vulneración o infracción de esas reglas estima en cuanto a la posibilidad de imponer una sanción penal, una sanción administrativa. En cambio, en el derecho penal, la fuente de los bienes jurídicos o de los valores a proteger no emanan exclusivamente en cuanto a las reglas que establece el Estado sobre la protección de estos, sino que el Estado es simplemente un ente, una entelequia más que busca sintetizar sí las afectaciones que existen no solamente contra el Estado, sino contra la sociedad en general, ¿no? En ese sentido, considero de que el campo de protección del derecho penal va mucho más allá de lo que podría abarcar lo concerniente al derecho administrativo sancionador. En ese sentido, debo indicar de que estas figuras delictivas que se han incorporado al Código Penal, a nivel de decisión político-criminal, resultan correctas. No obstante, a nivel de su tipificación, habría que hacer unas reformulaciones para que puedan tener una mayor viabilidad sobre el test de subsunción, como a su vez de la posibilidad de ser procesados, investigados, procesados y sancionados penalmente. Ahora bien, para poder justificar mi toma de postura, resulta conveniente hacer un test de evaluación sobre los principios que limitan la capacidad sancionadora del Estado a nivel penal. Y específicamente me estoy refiriendo a hacer un test de evaluación a nivel del principio de mínima intervención o de necesidad, ¿no? El principio de mínima intervención o de necesidad a nivel del derecho penal establece o comporta
un programa de control razonable sobre la criminalidad, ¿no? Este principio de mínima intervención posee a su vez dos subprincipios, el principio de subsidiariedad y el principio de fragmentariedad, ¿no? El principio de subsidiariedad establece que solamente los bienes jurídicos más importantes pueden volver legítima la intervención del derecho penal. Desde nuestra perspectiva, tanto el abuso del poder económico como el acaparamiento, la especulación y la adulteración de bienes lesionan o conculcan lo concerniente al bien jurídico del orden socioeconómico, entendido como las reglas de una economía social de mercado que implica un intercambio legal de bienes y servicios en la búsqueda de un bienestar social, donde el elemento que tiene una especial trascendencia en este orden socioeconómico es el mercado, ¿no? Asimismo, este subprincipio de subsidiariedad establece una faz cuantitativa, que nos indica que no podrá recurrirse al derecho penal si las conductas disfuncionales pueden controlarse suficientemente con otros medios de control menos lesivos, ¿no? Y aquí me parece bastante importante los alcances y las referencias a nivel estadístico incluso que nos ha brindado el profesor Falla sobre el desenvolvimiento que ha tenido Indecopi sobre las infracciones que se puedan percibir a nivel de la competencia o incluso a nivel de los derechos del consumidor, específicamente para analizar las figuras del acaparamiento y especulación. Y ha enunciado algunos casos bastante emblemáticos y conocidos, como el de las farmacias o el del papel, donde efectivamente Indecopi ha identificado esas conductas disfuncionales, esas conductas irregulares a nivel administrativo y las ha reprimido. Lo que debo indicar es que resulta bastante paradigmático que estos casos hayan tenido una solución a nivel de derecho administrativo sancionador, desde nuestra perspectiva, bastante tardía, ¿no? Es decir, si evaluamos desde la historia de Indecopi y de su génesis hasta la fecha del día de hoy, cuántos casos grandes que se hayan detectado una sanción por comportamientos de oligopolios, ¿no? O de concertación de precios, ¿no? De los cárteles que bien se señalan, pues se percibe una situación investigativa y punitiva del Indecopi bastante deficiente, ¿no? Es en ese sentido que nuestra apreciación es que si bien a nivel de derecho administrativo sancionador debe existir y está bien que Indecopi realice una serie de funciones principalmente de forma preventiva, resulta que estos mismos comportamientos, como por ejemplo la concertación de precios a nivel de las farmacias o la presentación de un producto bastante defectuoso a nivel de la macroeconomía, ¿no? del empresariado grande, su conducta o el hecho genera un disvalor que va más allá de la mera infracción de las reglas a nivel administrativo. Y eso justificaría o legitimaría la intervención del derecho penal. Ahora bien, indicamos de que este principio de mínima intervención tiene dos subprincipios, principio de subsidiariedad y el principio de fragmentariedad. Y el subprincipio de fragmentariedad nos indica que no toda conducta lesiva de bienes jurídicos merecedoras de protección penal deben ser sancionadas penalmente. Esto es, que dentro de las conductas lesivas, solamente las más graves deben ser sometidas a represión penal. Y aquí recojo un poco la línea de pensamiento que ha compartido el profesor Falla. A nivel de la represión de los tipos penales, ya sea del abuso de poder económico, ya sea del acaparamiento, de la especulación, se debe identificar que solamente deben ser punibles no todas las conductas que afecten en sí al mercado. Posiblemente todas las conductas que afecten al mercado deben ser controladas y sancionadas por Indecopi, pero a nivel penal, sobre la afectación del mercado solamente deben ser reguladas y punibles penalmente las más gravosas, ¿no? En ese sentido, resulta conveniente indicar, por ejemplo, si existe un acaparamiento, una especulación sobre cualquier bien que no sea un bien esencial para la vida o la salud, o sea, un bien de primer orden, pues ese comportamiento no tendrá mérito a ser revisado en el campo penal, más sí en el campo del derecho administrativo sancionador, ¿no? Ese sería un primer filtro, es decir, que la afectación hacia el mercado esté dirigida, por ejemplo, solo a bienes de primera necesidad. En el caso del delito de abuso de poder económico, considero de que posiblemente se puedan identificar a nivel empresarial, a nivel de las sociedades comerciales, diversas conductas o hechos
que afecten a la competencia, pero que posiblemente se pueda percibir o se practique a nivel de la mediana o pequeña empresa. Sin embargo, los cárteles que bien se señalaban, o las concertaciones, ¿no? Las componentes que se manifiesten a nivel de oligopolios, que se ubican a nivel de la macroeconomía, pues estas sí serán meritorias de ser revisadas y evaluadas a nivel penal, ¿no? Y debo indicar de que sobre la legitimidad precisamente de que el derecho penal intervenga a nivel de la regulación que primigeniamente tendría el derecho administrativo sancionador, no existe en todo caso una armonía en el discurso, toda vez que aparentemente se trataría de desvirtuar o desbaratar estos tipos penales que afectan a la competencia o en general al mercado. Sin embargo, existen otros eventos delictivos como los concernientes a los delitos contra la propiedad industrial, reguladas a partir del artículo 222 del Código Penal, propiedad industrial que es un contenido de la competencia, ¿no? Y donde también existen una regulación bastante sistematizada, bastante sofisticada a nivel de los elementos descriptivos y normativos que se regulan. Sin embargo, aquí no existe una crítica férrea sobre la inutilidad o la falta de pertinencia de estos tipos penales. Bien, se nos preguntó también, o se nos solicitó responder la interrogante, a si estos tipos penales previstos, regulados y sancionados en el artículo 232, 233, 234 y 35 del Código Penal, viola lo concerniente al principio de legalidad. Debo indicar que el principio de legalidad, como todo principio en el lenguaje de Dworkiano, ¿no? Es un mandato de optimización cuya base normativa no solamente la encontramos en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal, sino en el artículo 2, inciso 24, literal de la Constitución, y que expresa o comporta una serie de garantías que podríamos ubicarlas en cuanto a numeración sobre 4 garantías, ¿no? Lex scripta, ¿no? Que nos exige una reserva de ley, solamente se pueden crear y derogar delitos a través de una ley, ¿no? Se debería entender que es una ley orgánica. La garantía de la lex estricta, que prohíbe la analogía in malam parte, lo concerniente a la garantía de la lex previa, es decir, la proscripción o prohibición de la aplicación retroactiva de la ley, y la garantía de la lex certa, que exige un mandato de certeza o de determinación al legislador al momento de legislar los comportamientos que van a ser regulados y sancionados especialmente a nivel penal, ¿no? Bajo ese esquema se puede identificar un patrón común sobre la regulación de los artículos de abuso de poder económico, acaparamiento, especulación y alteración o falsificación de bienes, ¿no? Resulta claro que en el desarrollo de la regulación de estos tipos penales se pueden identificar diversos elementos normativos. Elementos normativos que ha generado, desde nuestra perspectiva, una suerte de razonamiento mecánico por parte de algunos operadores o por un sector de la doctrina, en entender de que un elemento normativo contenido en un tipo penal implica per se la existencia de una norma penal en blanco. Las leyes penales en blanco, las cuales se remiten a otras leyes extrapenales para precisar de contenido la conducta punible y que podemos identificar leyes penales en blanco impropias y propias. Las primeras de estas, las impropias, se remiten a otras leyes de igual rango. Por ejemplo, en el caso de los delitos tributarios, la ley tributaria es la que fija, por ejemplo, cuáles son esos tributos que podrían ser objeto de infracción penal, ¿no? Y las leyes penales propias, ¿no? Cuya remisión a disposiciones jurídicas son referente a normas que son de jerarquía menor a la ley, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los delitos del medio ambiente, el delito de contaminación ambiental, cuando se emite un gas tóxico, se debe hacer infringiendo los reglamentos o los límites máximos permitidos, y eso se establece a través de un reglamento. Es un caso emblemático de una ley penal en blanco propia, ¿no? Sin embargo, lo que estábamos detallando es que si bien estos tipos penales que he enunciado permiten redireccionarnos a otras normas penales, la existencia de un elemento normativo
per se no genera ese razonamiento automático de identificar a las normas como leyes penales en blanco, sino que existen elementos normativos que son jurídicos, como los que he mencionado, pero existen elementos normativos que tienen un carácter social cultural, ¿no? En ese sentido, los elementos normativos sociales o culturales exigen un ejercicio axiológico, un ejercicio de valoración sobre el contenido o el concepto de determinadas categorías. Y aquí voy enunciando un caso, ¿no? En lo concerniente al acaparamiento, se dice que el acaparamiento requeriría que se exista una sustracción, una ocultación de bienes esenciales para la vida y la salud de las personas, ¿no? Y que si el razonamiento automático fuera de que como es una ley, un tipo penal que contiene un elemento normativo, de forma automática deberíamos remitirnos a un reglamento o otra ley que nos indique cuáles son esos bienes y servicios esenciales para la vida y la salud de las personas. Sin embargo, por ejemplo, si yo el día de hoy digo o afirmo de que cualquier persona en cualquier lugar de nuestro país, si le dicen si el agua para beber, el agua potable, es un bien esencial para la vida y la salud, pues obviamente que van a decir que sí, ¿no? El agua potable o el agua para el consumo humano es un bien esencial para nosotros, indistintamente esté contenido o previsto en un reglamento o en una disposición normativa. Es un componente normativo de carácter cultural y social, ¿no? Desde nuestra apreciación, estas fijaciones de elementos normativos en los tipos penales no implican per se la existencia de leyes penales en blanco. Y por tanto, los mandatos de determinación o de certeza, es decir, la garantía de lex certa, se van a satisfacer con base a el contenido que realice precisamente los operadores y en forma particular la jurisprudencia o la judicatura nacional, ¿no? De esa perspectiva considero de que no existiría ninguna lesión a la garantía del principio de legalidad. Sin embargo, se nos formula otra interrogante adicional sobre si los delitos de especulación, acaparamiento y adulteración podrían violar el principio de tipicidad penal, ¿no? Y aquí sí debo dar una respuesta condicionada, toda vez de que, como sostuve en un inicio de mi disertación, la decisión político-criminal de incorporarlos como delitos en el caso del abuso de poder económico y el acaparamiento y de reformular el delito de especulación y el de falsificación de bienes, resulta correcta. Sin embargo, el desarrollo normativo de estos no ha sido el más adecuado técnicamente, ¿no? No sé cómo estaré de tiempo, pero voy a tratar de brindar algunas nociones esenciales de cada tipo penal. Bueno, estamos un poquito ajustados. Sin embargo, en el segundo estadio de esta sesión podríamos absolver algunas interrogantes y ahí desenvolvernos un poco más sobre el contenido de cada tipo penal. Sin embargo, me voy a permitir analizar en todo caso la figura delictiva que también ha tenido ocasión de desarrollar nuestro profesor Alejandro Falla, ¿no? En lo atinente al delito de abuso de poder económico regulado en el artículo 232, ¿no? Y aquí quisiera, en primer lugar, con mucho respeto, poder apartarme de la interpretación que ha realizado el profesor sobre algunas normas relacionadas a este tipo penal, ¿no? Se ha indicado que en el año de 1996, ¿no? Sobre las funciones que tenía Indecopi, en su artículo 19, se establecía que Indecopi, después de haber identificado algunas infracciones contra la competencia, debía formular una denuncia a nivel penal, ¿no? Sin embargo, este artículo no establece o no se aprecia de su literalidad aún a nivel de la revisión historiográfica, legislativa y judicial, que sea una suerte de condición de procedibilidad, ¿no? Un requisito de procedibilidad. Es decir, en ningún momento se ha interpretado que el delito de acaparamiento, hasta antes de su derogación en el año 2008, el 99-2008, que se exija que previamente Indecopi haya sancionado penalmente, perdón, administrativamente, un comportamiento de abuso de poder económico sobre la infracción de la competencia, para que recién a partir de ahí se desarrolle un proceso o una investigación penal. Lo que simplemente establecía ese artículo era una obligación a Indecopi de que cuando estos hayan sancionado, pues también a partir de merituar los elementos del caso, hagan una denuncia penal. Lo que no se dice que la Fiscalía o el Ministerio Público
podría incoar ya una investigación sin la previa denuncia por parte de Indecopi. Recordemos que el ejercicio de la acción penal la ostenta el Ministerio Público. Y es tan así que el decreto legislativo número 807 del 18 de abril de 1996, justo cuando estableció que las infracciones de índole administrativa son reconocidas también como justiciales penalmente, se establece expresamente que la Fiscalía es el titular de la acción penal para evaluar estos comportamientos que también tendrían un asidero a nivel penal, ¿no? Ahora bien, sobre específicamente las conductas que se buscarían reprimir a partir del tipo penal del delito de abuso de poder económico, se establecieron una suerte de vicisitudes, de problemáticas sobre la poca pertinencia o utilidad que tendría este tipo penal y más bien los prejuicios, ¿no? Las personas que podrían resultar afectadas a partir de la reincorporación de este evento delictivo, ¿no? Y debo indicar de que en lo concerniente a abusar de una posición dominante en el mercado, pues debería interpretarse desde mi perspectiva con base a lo que se encontraba regulado previamente a la derogación de este tipo penal. Antes del 2008, el artículo 232 establecía de que uno abusaba de una posición económica cuando podía identificar una situación de un monopolio o de oligopolio en el mercado, lo que permitiría ubicarnos en el escenario de la intervención de los cárteles, ¿no? Es precisamente que desde nuestra apreciación este tipo penal estaría dirigido a combatir de manera preferente y principal esta suerte de conductas o hechos, ¿no? Y bueno, lo concerniente a la existencia de participación o acuerdos restrictivos de la actividad productiva mercantil o de servicios que impida o distorsione la libre competencia, pues también estaría dirigida a el gran empresariado que podría tener un mayor reflejo sobre sus decisiones a nivel de la economía de nuestro país, específicamente a nivel del mercado, ¿no? Se señaló de que este tipo penal podría tener unas repercusiones negativas a nivel de la regulación o las funciones que asume Indecopi, y específicamente sobre los programas de clemencia, ¿no? Y se diría de que habría una suerte de contradicción en cuanto a que los agentes económicos, el gran empresariado que en algún momento decidió dar información a Indecopi para poder sancionar a otros grandes empresariados, pues desalentaría la situación de que estos precisamente puedan acogerse a este programa de clemencia, ¿no? Sin embargo, y aquí formulo la pregunta en todo caso para todos los intervinientes o para que podamos merituarlo, es a la persona que ha estado interviniendo en una infracción administrativa contra la competencia y que ahora tiene también una regulación en cuanto al disvalor de su comportamiento en un injusto penal a nivel de un tipo penal en el Código Penal, ¿dónde se le convendría más acogerse a una circunstancia de aceptar una intervención en estas conductas disfuncionales contra el mercado, sabiendo que las sanciones que establece Indecopi pues son de carácter preferentemente patrimonial o económico, ¿no? O aún a nivel de repente desarrollar nuevamente funciones comerciales, ¿no? Una habilitación. Sabiendo de que la sanción penal en los delitos de acaparamiento, especulación, específicamente, perdón, del abuso de poder económico, es susceptible de una pena privativa de libertad, ¿no? La que, bueno, puede ser suspendida o no, pero el efecto simbólico que refleja este tipo penal hace precisamente saber de que, más bien, esta persona, pues también tendría la previsión a nivel de sus conocimientos y de la asesoría seguramente jurídica que haga por parte de sus abogados particulares, en que más bien le convendría acogerse en una suerte de confesión sincera a nivel penal o mediante la figura de la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, me parece que más bien hay un reforzamiento en la posibilidad de los programas sobre los cuales malos operadores económicos podrían infringir la competencia y específicamente, bueno, de manera general, el mercado. Finalmente, por temas de tiempo, sí debo indicar de que hay una situación preocupante sobre la posibilidad de identificar sujetos activos del delito en el delito de abuso de poder económico, ¿no? Estamos señalando que por lo general, si este delito se realiza a nivel de la
macroeconomía del gran empresariado, pues los sujetos activos posiblemente, si bien pueden ser personas naturales, también podrían ser personas jurídicas. Sin embargo, la ley que regula la responsabilidad, entre comillas, administrativa, que es penal, de las personas jurídicas, como su reglamento y que ha desarrollado unas pautas sobre los programas de cumplimiento, pues no prevé a este evento delictivo como uno susceptible de atribución de responsabilidad penal para las personas jurídicas, lo que más bien implicaría hacer una reformulación dentro de esta ley para aperturar otros eventos delictivos como este y, por ejemplo, lo concerniente al delito de corrupción privada, ¿no? También hay un bastante campo de acción por parte de empresas que tampoco están contenidas dentro de la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas que realicen estos eventos delictivos. Bueno, muchas gracias y quedo atento a las otras preguntas. Muchas gracias, doctor Vilches, por estar el día de hoy compartiendo con nosotros. Estimados y estimadas, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos primero para el doctor Falla. Nos preguntan si el programa de clemencia en Indecopi tiene futuro y cómo quedarían aquellas personas que se acogieron a este programa con el procedimiento en trámite ante la emisión de la ley 31040. ¿Sería entonces necesario derogar la ley 31040 o podrían incorporarse reformas? No sé si entiendo bien la pregunta, pero entiendo a los procesos de clemencia que actualmente están en trámite. Si es Sí. que es así, entendería que se trata por conductas cometidas antes de la vigencia del nuevo tipo legal, con lo cual la sanción penal no les haría aplicable a esos sujetos, ¿no? Porque si no estaríamos ante un supuesto de aplicación inadecuada fuera del tiempo, ¿no? Esta ley no estaba vigente cuando se cometieron los actos de las empresas que actualmente están sometidas dentro de un proceso de clemencia antes en Indecopi, con lo cual yo creería que no hay ninguna implicancia respecto de los procesos que actualmente están en trámite. No sé si ahí atiendo con esa respuesta a la pregunta, ¿no? Sí, dentro de la misma pregunta, doctor, nos preguntaban si sería necesario derogar la ley o podrían incorporarse algunas reformas. Bueno, si me preguntan a mí si yo tuviera la varita mágica para poder hacerlo, no sé quién la tenga tomando en cuenta el país que tenemos y el que vamos a tener. Si es que existen algunas razones buenas para impulsar la criminalización de las conductas anticompetitivas, que yo seriamente no las encuentro. Y el argumento de que la finalidad, el bien protegido es diferente, yo creo que estamos hablando exactamente de lo mismo. Y lo que tenemos que ver es cuál es el mejor instrumento para resolver el problema y atender el problema. Y aquí los instrumentos tienen intensidad distinta, procesos con características distintas, con realidades distintas en nuestro país. Pero si es que hubiera alguna razón por la cual consideramos que el instrumento administrativo no sirve o no es tan eficaz o no ha demostrado serlo, yo diría que habría que buscar una criminalización focalizada en aquellas conductas que realmente son nocivas y existe alrededor de ellas una certeza de que vamos a sancionar una conducta que es un problema. Y ahí, nuevamente, si me dan a elegir, yo optaría a criminalizar lo que son los carteles y específicamente los carteles que tienen que ver con licitaciones públicas, donde el afectado es más que el Estado, son todos los contribuyentes, básicamente es un robo al Estado, ¿no? Y es que y existe esa posibilidad, lo haría de esa manera. Y lo segundo, lo que haría es volver a la redacción que tenía la ley del 232
en el año 91, donde era la ley, el tipo legal, la que te exigía el pronunciamiento previo de la autoridad de competencia, ¿no? Porque era el tipo legal que hablaba de quien infringiendo la ley de la materia, con lo cual el supuesto era uno en el cual tenía que haber una declaración de una infracción a la regulación administrativa, que era la ley de la materia, ¿no? Ok, doctor. Continuando, para el doctor Roberto Vilches, tenemos una pregunta que es si cabría la colaboración eficaz en el delito de abuso de poder económico. Sí, muchas gracias. Claro, en realidad el procedimiento de colaboración eficaz, que es un procedimiento especial, está habilitado para aquellas causas penales donde se evalúen de forma preferente delitos graves, ¿no? Y hay algunos requisitos normativos para que precisamente una persona pueda acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? Ahorita recuerdo que bajo una interpretación sistemática, un delito grave se interpreta como aquel tipo penal que tiene una sanción penal, una pena privativa de libertad, no mayor de 4 años, ¿no? En este caso, en lo concerniente al delito específicamente de abuso de poder económico, combina una sanción penal en un extremo máximo de 6 años, ¿no? Si la prognosis en este caso, el Ministerio Público es de que este comportamiento de abuso de poder económico, siempre que se restrinja a comportamientos bastante graves, ¿no? A nivel de la macroeconomía, pues podría ser viable de que sí se pueda ser susceptible de acogerse al procedimiento de colaboración eficaz, ¿no? Lo cual no va en desmedro de, como señalaba, se puedan aplicar otras figuras de carácter procesal que incluso también justifican una atenuación de la pena, ¿no? Como lo concerniente a la confesión sincera, ¿no? Eso es aún no solamente la confesión sincera, sino también evitar daños posteriores o que los daños sean mayores de la conducta ilícita penal que se realice, ¿no? Si, por ejemplo, uno conoce que hay una conducta anticompetitiva y que esta puede tener un mayor efecto a nivel de su nocividad en nuestra economía y en el mercado, pues si una de las personas que intervino en su momento desea denunciar ese hecho, pues estaría evitando precisamente que el efecto nocivo sea tan amplio, ¿no? Entonces también podrían, mejor dicho, en el sistema penal o en el sistema procesal penal existen bastantes instituciones que permitirían dosificar o premiar, como se dice a nivel procesal, a las personas que puedan delatar o informar sobre un evento delictivo grave como este. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más para el doctor Falla. Nos dicen, doctor Falla, teniendo en cuenta que la norma no afectaría a aquellos que se acogieron al programa de clemencia antes de su vigencia, ¿por qué entonces la norma estaría dificultando los procedimientos en curso, tal como citó el pronunciamiento de la presidenta del Indecopi? Bueno, habría que preguntarle a la presidencia de Indecopi. Yo no hice las declaraciones, pero es sin duda una afectación a todo lo que ha venido haciendo. O sea, este nuevo marco regulatorio afecta, como mencionaba en la presentación, el tema de incentivos, de delatarse. Y yo no creo, como señala Roberto, que eso va más bien a redireccionar el incentivo y va a hacer que piensen más en el tema penal. El problema de la norma penal, de hecho, los comentarios de Roberto, y en un evento académico podemos ya empezar a discrepar acerca de cuál es la interpretación de ese artículo, ¿no? Roberto propone una interpretación donde esto se focalice en los monopolios y en los oligopolios, ¿no? Volvemos a la redacción anterior. Y habló del gran empresariado, de esto son conductas del gran empresariado. Y la verdad de la milanesa es que yo dudo mucho que hagan esas interpretaciones, por el contrario, y ese es el riesgo de la forma como está tipificado y redactado, es que le da mucho margen a los aplicadores de la ley penal, no solamente hablemos de jueces y fiscales, sino policías, de empezar a aplicar ese tipo en contra de pequeñas bodeguitas de un pueblo o ambulantes de un mercado que ellos consideran que tienen poder de mercado o que en su interpretación
de lo que es poder de mercado, estos sujetos lo tienen, están inmersos en un delito y bueno, empiezan a gatillar investigaciones contra personas de ese tipo. No tengo la menor duda que el gran empresario va a acudir a grandes abogados, pero el problema es que los que están expuestos a este tipo de regulaciones con tipos así de abiertos, imprecisos, no son precisamente el gran empresario, sino el pequeño, el mediano empresario. Es ahí donde está el costo de este tipo de regulación. Muchas gracias, doctor Falla. Hay una última pregunta que es para el doctor Vilches y es, doctor Vilches, con la imposición de una sanción penal cuando ya está sancionado administrativamente, ¿no se vulneraría el principio de nevis in idem? Muchas gracias por la interrogante. Es un tópico bastante problemático y que tiene una larga data, ¿no? Sin embargo, para ser bastante sucinto, debo afirmar que no existiría una triple identidad de los requisitos que se exigen para poder concebir lo concerniente a la aplicación del principio nevis in idem, ¿no? El principio nevis in idem exige una identidad de sujeto, una identidad del hecho, ¿no? Y una identidad de la fundamentación de la vulneración en este caso, orden jurídico por parte del derecho administrativo y en el caso del derecho penal a los bienes jurídicos, ¿no? Podría identificarse o lo que podría realizarse, y esta es una suerte de propuesta de ley referenda para evaluar en todo caso la posibilidad de sanciones, ¿no? Y eso a nivel de derecho comparado se presenta así, generarse una suerte de excusa absolutoria, ¿no? Es decir, de que si alguna persona ya ha sido sancionado previamente en el ámbito, por ejemplo, penal, pues sería innecesario sancionarla en el derecho administrativo sancionador. Si sabemos, por ejemplo, que en el derecho penal, además de la pena privativa de libertad, también puede imponerse una pena de inhabilitación, que es una sanción bastante fuerte, pues no tendría sentido que nuevamente se vea un proceso a nivel de derecho administrativo sancionador para también imponerle una multa o una inhabilitación. No, pero eso sería respecto a la posibilidad de establecer una norma expresa que lo prevea de esa manera. Sin embargo, desde mi modesta opinión, considero de que la afectación o la realización de la conducta tiene un efecto distinto, ¿no? O sea, sí hay un mismo sujeto, hay un hecho, pero la fundamentación del hecho son distintos, ¿no? En el derecho administrativo es específicamente la vulneración de una regla de carácter competencial que ha sido vulnerada o infringida. En el campo del derecho penal lo que se está apreciando o tutelando más bien es el valor que expresa de sí la competencia como un elemento esencial del mercado, ¿no? Y el mercado a su vez el orden socioeconómico. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, hemos llegado ya al final del webinar. Queremos agradecer nuevamente al doctor Alejandro Falla y al doctor Roberto Vilches por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, agradezco a la Asociación Civil Intercriminis e IUS 360. Es muy importante seguir con estos espacios para la discusión y debate jurídico y los felicitamos por ello. Por último, agradecemos a los y las asistentes. Muchas gracias, doctores. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo para el Buenas doctor noches a todos. Falla. Muchas gracias. Muy agradecido.